Capítulo 31. Juan recibe aviso de retirarse a Jericó. He visto más tarde que Juan pasó para bautizar a algunos enfermos. Llevaba su paño de vestido y su manto pendiente de los hombros. De un lado tenía el recipiente con agua bautismal y del otro colgaba la concha que usaba para bautizar. Habían traído a muchos enfermos sobre camillas portátiles y sobre carretillas de mano, disponiéndolos a lo largo de la orilla, al otro lado del Jordán donde Juan bautizaba. Como no podían ser llevados a la orilla opuesta, rogaron a Juan fuera donde se encontraban. Juan fue con algunos discípulos. Había preparado allí una hermosa fuente cercada por un vallado hecho por él mismo. Llevaba consigo una pala. Dejó entrar agua por un canal que hizo y la mezcló con la que traía en su recipiente. Catequizó a los enfermos y los bautizó, después de ordenar que los dispusiesen a la orilla de la fuente, mientras él pasaba derramando el agua sobre ellos. Después de haberlos bautizado, volvió a pasar al otro lado del Jordán, a Ainón. Aquí he visto presentársele un ángel y decirle que volviera al otro lado del Jordán, hacia Jericó, pues se acercaba aquel que debía venir, a quien debía anunciar. Juan y sus discípulos levantaron sus tiendas, caminaron unas horas por la parte oriental del Jordán hacia arriba y pasaron a la otra orilla, por donde hicieron un trecho. Allí se veían sitios de baños cavados y cercados, de ladrillos blancos, con canal que se abría y cerraba a voluntad para traer el agua del Jordán. Aquí el río no tenía isla. Este segundo lugar de bautismo estaba entre Jericó y Bethagla, en la parte occidental del Jordán, frente a Bezabara, en la parte oriental del río. Habrá unas 5 millas de Jerusalén. El camino recto va por Betania, a través del desierto, hasta llegar a un albergue, un poco fuera del camino, ameno lugar entre Jericó y Bethagla. Las aguas del Jordán son aquí muy claras, sosegadas. Percíbese el aroma delicioso de las plantas aromáticas y de las flores cuyos pétalos caen en el agua. En algunos puntos el río es tan angosto y poco profundo que se puede ver el fondo. En las orillas se ven grietas cavadas por el agua con el tiempo. Me alegro mucho cuando me encuentro en la Tierra Santa, pero me extrañan las mudanzas del tiempo comparado con el de nosotros. Cuando aquí es invierno, allá florece todo, y cuando aquí es verano, ya están allá brotando las plantas para la segunda cosecha. Viene luego un tiempo en que hay mucha neblina y llueve mucho. Junto a Juan veo unas 100 personas, entre ellas sus discípulos y muchos paganos. Trabajan en mejorar el bautisterio y en arreglar la choza. Traen desde Ainón cosas. Los enfermos son transportados en angarillas. Este es el lugar del Jordán donde Elías hirió con su manto las aguas para pasar al otro lado y donde hizo lo mismo Eliseo cuando volvió a pasar. Eliseo descansó aquí de su viaje. Por aquí pasaron también los hijos de Israel al entrar en Tierra Santa. De Jerusalén fueron enviados de nuevo a Juan gente del templo, fariseos y saduceos. Un ángel se lo anunció al Bautista. Cuando llegaron cerca del Jordán, mandaron un mensajero a Juan para decirle que se aproximara. Sin abandonar su obra, contestó que si querían hablar con él, podían hacerlo allegándose donde él bautizaba. Acercáronse, pero Juan no dejó de proseguir su predicación y su bautismo en presencia de los enviados. Cuando terminó Juan su trabajo, atendió a los mensajeros y mandó a sus discípulos que los cobijaran bajo una techumbre, llegándose a ellos acompañado por diversos oyentes. Los mensajeros preguntaron quién era aquel del cual decía siempre que había de venir,
que según las profecías era el Mesías y que se decía había llegado ya. Juan les respondió que uno habíase levantado contra ellos, a quien no conocían. Añadió que él tampoco le había visto, pero que desde antes de haber nacido le había ordenado preparar su camino y que había de bautizarle. Les dijo que volviesen en cierto tiempo en que debía venir él para ser bautizado. Les habló luego severamente diciéndoles que no habían venido para el bautismo, sino para espiarlo. Le respondieron que ahora sabían quién era él, que bautizaba sin misión recibida, que era un hipócrita al vestirse tan extrañamente, y se volvieron a Jerusalén. Poco tiempo después llegaron otros mensajeros del Sanedrín de Jerusalén, en número de unos 20, sacerdotes procedentes de varias ciudades, con sus mitras, anchas fajas y largas cintas que colgaban de los brazos. Le conminaron diciendo que venían del gran Sanedrín, que se presentara delante de él para dar cuenta de su misión y de su conducta, que era una señal de que no tenía misión al no obedecer al Sanedrín. Oí entonces a Juan que les dijo que esperasen un poco, que vendría aquel que le había enviado, señalando claramente a Jesús, que era nacido en Belén, educado en Nazaret, que había tenido que huir a Egipto y él no le había visto aún. Le echaron en cara que estaba entendido con Jesús, que se enviaban recíprocamente mensajeros. Juan les respondió que los mensajeros que se enviaban no podía él mostrárselos, porque eran ciegos. Los mensajeros se fueron disgustados y contrariados. Acuden de todas partes turbas de judíos y paganos. El mismo Herodes manda gente a oír su predicación con encargo de que le cuenten lo que han oído de él. Veo que está mejor ordenado el lugar del bautismo. Juan levantó con sus discípulos una gran techumbre donde son agasajados los enfermos y los fatigados por el viaje y donde se reúnen para oír su predicación. A veces cantan salmos. Así, por ejemplo, oí el salmo que habla del pasaje del Mar Rojo por los hijos de Israel. Por momentos parece que hubiera improvisado una pequeña población de tiendas y de chozas. Estas casitas están cubiertas con pieles y juncos que crecen a orillas del río. Se nota mucha afluencia de viajeros provenientes de las regiones de los Reyes Magos. Vienen en camellos, en asnos y en caballos hermosos y muy ágiles. Están en camino a Egipto. Ahora se reunieron todos en torno de Juan, oyen su predicación sobre el Mesías y reciben el bautismo. De aquí suelen ir en grupos hasta Belén. No lejos de la gruta del pesebre, frente al campo de los pastores, había un pozo, donde Abraham había vivido con Sara, y estando enfermo deseó vivamente beber agua. Habiéndosele traído en un recipiente agua del pozo, no quiso luego beberla, dejándola por Dios, y al punto en recompensa lo libró Dios de su mal. A causa de su gran profundidad era muy difícil sacar agua del pozo. Allí hay un árbol muy grande y no lejos está la gruta de Maraja. Siendo la nodriza muy anciana, la solía llevar en sus viajes sobre un camello. Por estos hechos se ha convertido este en un lugar de peregrinación para los piadosos israelitas, como lo son el monte Carmelo y el monte Horeb. En este lugar rezaron también los santos Reyes Magos. De Galilea no habían venido muchos a ver a Juan, aparte de los que fueron sus discípulos. Más gente llegaba de Hebrón, entre ellos muchos gentiles. Por eso, mientras Jesús pasaba por Galilea, exhortaba a los habitantes a ir al bautismo de Juan. Capítulo 32. Herodes en el baptisterio, una fiesta tradicional. El lugar donde Juan enseñaba estaba como a media hora del baptisterio.
Era este un sitio sagrado, lleno de recuerdos para los hebreos, y estaba cercado como un jardín. En el interior había chozas y en medio una gran piedra que señalaba por dónde pasaron los hijos de Israel con el arca de la alianza y dónde la habían depositado para ofrecer un sacrificio de acción de gracias. Sobre esta piedra había levantado Juan el asiento desde donde enseñaba. Había construido un gran galpón con techo de juncos. Al pie de la piedra estaba la cátedra de Juan. Hallábase rodeado de sus discípulos enseñando cuando llegó el rey Herodes. Pero Juan no se perturbó por ello en su predicación. Herodes había estado en Jerusalén, donde se unió con la mujer de su hermano, que tenía una hija llamada Salomé, de unos 16 años. Tenía intención de unirse con esta mujer y había en vano tratado de conseguir el beneplácito del Sanedrín. Habíase suscitado por esto una viva discusión entre ellos. El rey temía, por otra parte, la voz del pueblo y pensó escudarse con alguna palabra de permisión de parte de Juan. Pensaba que el Bautista, para congraciarse con el rey, diría algo de conformidad con su plan. Veo ahora a Herodes con la joven Salomé, hija de Herodías y sus camareras, en compañía de unas 30 personas de viaje hacia el Jordán. Él iba con las mujeres sobre un carruaje y había enviado un mensajero a Juan el Bautista, que no quería recibir al rey en el lugar sagrado, ya que venía con tales mujeres. Dejó entonces de bautizar y se retiró con sus discípulos a donde solía predicar, y habló enérgicamente del asunto que Herodes quería saber. Le dijo que esperase a aquel que debía venir, que no permanecería mucho tiempo bautizando, que debía ceder el agua a aquel de quien era solo su precursor. Habló de tal manera a Herodes que éste entendió que trataba su asunto y conocía su intención. Herodes le presentó un rollo muy grande que contenía su procedimiento. Pero Juan no quiso manchar sus manos de bautizador tocando el escrito. Vi luego a Herodes, muy contrariado, abandonar el lugar con su séquito. Vivía en esa ocasión cerca de los baños de Calle Roe, a pocas horas del baptisterio. Herodes había dejado a unos delegados con el rollo para que lo leyera Juan, pero inútilmente. Juan volvió al lugar del bautismo. He visto a las mujeres que iban con el rey. Estaban vestidas lujosamente, pero con decencia. Magdalena estaba adornada más fantásticamente por este tiempo. Se celebra ahora una fiesta de 3 días junto a la piedra del pasaje de los hebreos. Los discípulos de Juan adornaron el lugar con plantas, coronas y flores. Veo entre ellos a Pedro, Andrés, Felipe, Santiago el menor, Simón y Tadeo, y muchos de los futuros discípulos de Jesús. El paraje era aún sagrado para los piadosos israelitas, pero esta veneración estaba muy decaída y Juan volvió a renovarla. Vi a Juan y algunos de los suyos con vestiduras que parecían sacerdotales. El Bautista tenía sobre un vestido oscuro otro blanco largo. Estaba ceñido con una faja amarilla, entretejida de franjas blancas, de la cual pendían borlas. Sobre los 2 hombros llevaba una gran piedra preciosa donde estaban grabados 6 nombres en cada lado de las 12 tribus de Israel. En el pecho tenía un escudo cuadrado, amarillo y blanco, sujeto de las 4 puntas con cadenillas de oro. Sobre el escudo había también 12 piedras grabadas con los nombres de las 12 tribus. Del hombro le colgaba una banda como estola entretejida de amarillo y blanco que le llegaba muy abajo y terminaba en borlas. Sobre el vestido exterior, en la parte baja, habían cosido brotes de frutas en seda blanca y amarilla. Llevaba la cabeza descubierta, pero en la espalda le colgaba una especie de capucha que podía alzar sobre la cabeza hasta la frente y que terminaba en punta. Delante de la piedra donde había estado el arca de la alianza
había un altar pequeño, casi cuadrado, vacío en el medio y cubierto con una rejilla. Debajo un agujero para la ceniza y en los 4 costados caños huecos como cuernos. Juan y varios discípulos estaban con vestiduras que me recordaban a las que vi cuando los apóstoles celebraban los misterios en los primeros tiempos. Estos ayudaban en el sacrificio. Se incensó el lugar y Juan quemó varias hierbas aromáticas, plantas y creo que también granos de trigo sobre el altar, que era transportable. Se habían congregado muchísimos que esperaban ser bautizados. Las vestiduras sacerdotales fueron preparadas en este lugar del bautismo, porque moraban ahora mujeres en los alrededores del Jordán, y ellas hacían toda clase de ornamentos y utensilios para Juan. Con todo, no eran bautizadas allí. Parecía como si Juan comenzaba una iglesia nueva, con un culto propio. Ya no lo veía trabajar como antes con sus propias manos y se ponía para bautizar una larga vestidura blanca. Lo he visto aún preparar él solo el lugar del bautismo de Jesús, mientras los discípulos le traían lo necesario. Juan dijo en este día de fiesta un gran sermón muy animado. Estaba con sus vestiduras sacerdotales sobre la tienda, que tenía una galería en torno como había visto en las tiendas en el país de los Reyes Magos. Alrededor habían levantado graderías donde se colocaba la gente en esta fiesta. Era una incontable muchedumbre. Habló del Salvador que le había enviado y al cual él no había visto aún, y habló del paso del Jordán por los israelitas. Luego, en el interior de la tienda, hubo de nuevo ofrecimiento de incienso y se quemaron hierbas. Desde Masfa hasta la Galilea había corrido la voz de que Juan iba a pronunciar un gran sermón. Y así fue como se congregó mucha gente. Los esenios estaban todos presentes. La mayoría de los oyentes llevaban vestiduras largas y blancas. Venían hombres y mujeres, las mujeres generalmente montadas sobre asnos, en medio de alforjas con palomas y comestibles, mientras los hombres guiaban los animales. Los hombres ofrecían panes en sacrificio y las mujeres palomas. Juan estaba detrás de una reja y recibía los panes. Eran depositados sobre una mesa con rejilla, purificaban con harina y luego amontonados eran bendecidos por Juan y alzados a lo alto en ofrecimiento. Estos panes eran luego divididos en pedazos y repartidos. A los que venían de más lejos les tocaban partes mayores por estar más necesitados. La harina que caía y los pedazos de panes desprendidos eran pasados a través de la rejilla y quemados en el altar. Las palomas eran distribuidas entre los necesitados. Esto duró casi medio día. Toda la fiesta duró con el sábado 3 días. Después volví a ver a Juan en el baptisterio. Capítulo 33. Brota la isla para el bautismo de Jesús en el río Jordán. El Bautista habló a sus discípulos acerca de la proximidad del bautismo del Mesías. Afirmó nuevamente que no le había visto aún, pero añadió: «Yo quiero enseñaros el lugar de su bautismo. Mirad, las aguas del Jordán se habrán de dividir y se formará una isla». En ese momento las aguas del Jordán se dividieron en 2 y se levantó sobre la superficie una pequeña isla redonda y blanquecina. Era el mismo lugar por donde los hijos de Israel pasaron el Jordán con el arca de la alianza y donde Elías dividió con su manto las aguas. Se produjo una gran conmoción entre los presentes. Oraban y daban gracias a Dios. Juan y sus discípulos trajeron grandes piedras que pusieron en el agua y luego con ramas, árboles y plantas acomodaron un puente hasta la isla y cubrieron el pasaje con piedras pequeñas y blancas. Cuando terminaron el trabajo se veía correr el agua bajo el puente.
Juan y sus discípulos plantaron 12 árboles en torno de la islita y unieron sus copas para formar un techo con el follaje. Entre estos arbolillos pusieron cercos de varias plantas que nacen muchas a orillas del Jordán. Tenían brotes blancos y colorados y frutos amarillos, con una pequeña corona, como nísperos. La isla que había surgido en el lugar donde había estado depositada el Arca de la Alianza a su paso por el Jordán parecía de roca, y el fondo del río más levantado que en tiempos de Josué. El agua, en cambio, me pareció más profunda, de modo que no sabría decir si el agua se retiró más o la isla se levantó sobre el agua cuando Juan la hizo comparecer para formar el baptisterio de Jesús. A la izquierda del puente, no en el medio, sino más bien al borde de la isla, hizo una excavación a la cual afluía un agua clara. Llevaban a esta fuente algunas gradas. En la superficie del agua había una piedra triangular, plana, de color rojo, donde debía estar Jesús durante su bautismo. A la derecha se levantaba una esbelta palmera con frutos, la cual habría de abrazar Jesús. El borde de esta fuente estaba delicadamente trabajado y todo el conjunto presentaba un hermoso aspecto. Cuando Josué llevó a los israelitas a través del Jordán, he visto que el río estaba muy crecido. El Arca de la Alianza fue llevada bastante distante del pueblo hacia el Jordán. Entre los 12 que la conducían y acompañaban figuraban Josué, Caleb y otro personaje cuyo nombre suena como Enoi. Llegados al Jordán, tomó uno solo la parte delantera del arca, que solían llevar 2. Los otros sostenían por detrás y en el instante en que el pie del arca tocó las aguas, éstas se aquietaron, pareciendo como gelatinas que subían unas sobre otras, formando una muralla, o más bien una montaña que se podía ver desde la ciudad de Zarzán. Las aguas que corrían al mar muerto se perdieron en el mar, y se pudo pasar a pie enjuto por el lecho del Jordán. Así cruzaron los israelitas que estaban distantes del arca por el lecho del río. El arca fue llevada por los levitas aguas adentro, donde había 4 piedras cuadradas colocadas con regularidad. Eran estas piedras de color de sangre, y a cada lado había 2 hileras de 6 piedras triangulares, planas y trabajadas. Los 12 levitas dejaron el Arca de la Alianza sobre las 4 piedras del medio y pasaron 12 por cada lado sobre las otras piedras triangulares que tenían su cono hundido en las aguas. Otras 12 piedras triangulares fueron colocadas a distancia. Eran muy gruesas, de colores diversos, grabadas con figuras y dibujos con flores. Josué eligió a 12 hombres de las 12 tribus para que llevaran sobre sus espaldas desnudas estas piedras y a distancia una serie de 2 hileras para recuerdo del pasaje. Más tarde se levantó allí una población. Fueron grabadas en las piedras los nombres de las 12 tribus y los de los que llevaron las piedras. Las piedras sobre las cuales estuvieron los levitas eran más grandes, y cuando pasaron el río, las piedras fueron vueltas con las puntas hacia arriba. Las piedras que habían estado fuera del agua no eran ya visibles en tiempos de Juan Bautista. No sé si fueron destruidas por las guerras o estaban simplemente cubiertas por tierra y escombros. Juan había levantado su tienda en el lugar de ellas. Más tarde hubo una iglesia allí, creo que en tiempos de Santa Elena. El lugar donde había estado el Arca de la Alianza es exactamente el mismo de la isla y de la fuente donde fue bautizado Jesús. Cuando los israelitas pasaron con el arca y hubieron erigido las 12 piedras, el Jordán volvió a seguir su curso como antes. El agua de la fuente del bautismo de Jesús era de tal hondura que desde la orilla solo se podía ver desde el pecho cuando estaba un hombre dentro. La profundidad algo escalonada y esta fuente octogonal, que medía como 5 pies de diámetro, estaba rodeada de un borde, cortado en 5 lugares, desde donde podían algunas personas presenciar el acto.
Las 12 piedras triangulares sobre las cuales habían estado los levitas se alzaban a ambos lados de la fuente bautismal de Jesús, con sus puntas hacia arriba, fuera del agua. En la fuente del bautismo yacían aquellas 4 piedras cuadradas coloradas, sobre las cuales habían descansado el arca de la alianza, debajo de la superficie del agua. Estas piedras aparecían con sus puntas fuera del agua en épocas de bajantes. Muy cerca del borde de la fuente había una piedra triangular, en forma de pirámide, con la punta hacia abajo, sobre la cual estuvo Jesús cuando el Espíritu Santo vino sobre él. A su derecha estaba la palmera, junto al borde a la cual Jesús se sujetó con la mano, mientras a su izquierda estaba el Bautista. La piedra triangular donde estuvo Jesús no era de las 12. Me parece que Juan la trajo desde la orilla. Había allí un misterio, porque he visto que estaba señalada con dibujos de flores y estrías. Las otras 12 piedras eran también de diversos colores, dibujadas con flores y ramificaciones. Eran más grandes que las llevadas a tierra. Me parece que eran al principio piedras preciosas que plantó Melquisedec desde pequeñas, cuando el Jordán no pasaba sobre ellas. He visto que en muchos lugares hacía esto. Ponía los fundamentos de obras que venían luego a ser lugares sagrados o donde sucedían hechos notables, aunque por mucho tiempo quedaran en pantanos o escondidas entre matorrales. Creo también que las 12 piedras que llevaba Juan en la fiesta en el escudo del pecho eran trozos de aquellas 12 piedras preciosas plantadas por Melquisedec. Capítulo 34. Herodes nuevamente con Juan. Cuando Juan volvió al baptisterio, fue a verlo nuevamente un grupo de unas 20 personas para pedirle cuenta de su misión. Venían de Jerusalén. Aguardaron en el sitio donde había tenido lugar la fiesta e invitaron a Juan, pero éste no se movió. Al día siguiente he vuelto a verlos a media hora del lugar donde bautizaba Juan, pero Juan no los dejó entrar en el recinto de las tiendas, que estaba cerrado. Vi luego que Juan, cuando terminó su trabajo, les habló desde cierta distancia. Les dijo las cosas de siempre, refiriéndose al que pronto iba a venir al bautismo, a aquel que era más que él y al que no había visto aún personalmente. Algunas de sus preguntas no contestó. Más tarde he visto a Herodes montado sobre una cabalgadura, acomodado en una especie de asiento de cajón, y a la mujer de su hermano, con la cual vivía, también montada sobre una cabalgadura, orgullosa y atrevida, vestida con lujo y desvergüenza. Ambos se aproximaban al lugar donde estaba Juan bautizando. La mujer se detuvo a cierta distancia, mientras Herodes bajó de su cabalgadura y se acercó a Juan y comenzó a hablar con él. Herodes litigaba con Juan porque éste le había excomulgado, prohibiéndole participación en el bautismo y en la salud del Mesías si no dejaba su escandalosa compañía. El rey le presentaba de nuevo aquel escrito en defensa de su proceder. Herodes le preguntó si sabía algo de un tal Jesús de Nazaret, de quien se hablaba mucho en el país y de quien, según había oído, recibía mensajes. Si ese Jesús era el esperado, ya que siempre hablaba de él, le exigía le dijese claramente, pues quería tratar su asunto con el Mesías. Juan le contestó que Jesús no le escucharía, como no le escuchaba él su demanda, que era adúltero y como tal sería tratado, que por más que presentara su caso en una forma u otra, se trataba siempre de un adulterio. Cuando Herodes le preguntó por qué le hablaba a la distancia y no se acercaba, contestóle Juan: «Tú eres ciego y por el adulterio cometido te has vuelto más ciego aún, y cuanto más me acercare a ti, más ciego te pondrías. Cuando yo esté en tu poder, harás conmigo lo que más tarde sentirás mucho haber hecho». Con esto anunciaba proféticamente su próxima muerte.
Herodes y la mujer regresaron muy contrariados. Se acerca el momento del bautismo de Jesús. Veo a Juan muy entristecido. Parecía que su tiempo iba a terminar muy pronto. Ya no lo veo tan vehemente en su obra y lo veo perseguido por todos lados. Acudían ya de Jericó, ya de Jerusalén, ya de parte de Herodes para arrojarlo del lugar del bautismo. Sus discípulos habían ocupado una parte bastante considerable de los alrededores del bautismo y por eso ungían a Juan que se retirase de allí y pasase al otro lado del Jordán. Los soldados de Herodes llegaron a deshacer hasta cierto punto el cercado, echando a la gente. Con todo no llegaron a molestar en la tienda de Juan entre las 12 piedras. Juan habló muy contristado, con el ánimo decaído con sus discípulos. Deseaba ya que acudiese Jesús al bautismo. Luego se retiraría de su presencia al otro lado del Jordán y no permanecería mucho tiempo en su puesto. Sus discípulos se mostraban muy tristes por las cosas que les decía y no querían que los dejase abandonados. Capítulo 35. Jesús es bautizado por Juan. Cuando Juan recibió aviso de que Jesús se acercaba, cobró nuevos bríos para bautizar. Acudieron grupos de aquellos a quienes Jesús había exhortado a ir al bautismo, entre ellos publicanos, y he visto a Pármenas con sus parientes de Nazaret. Juan habló a sus discípulos sobre el Mesías y se humilló ante él de tal manera que aquellos quedaron constriñados. Llegaron también a Juan aquellos discípulos a quienes Jesús había rechazado en Nazaret. He visto a estos hablando con Juan de Jesús y sus obras. Juan ardía de tal amor por Jesús que casi se manifestaba impaciente de que el Mesías no se declarase más abiertamente. Cuando Juan los bautizó, recibió la seguridad de que se acercaba Jesús. Vio una nube luminosa que envolvía a Jesús y a los suyos, y los vio en visión que se acercaban. Desde entonces se muestra extraordinariamente contento y ansioso y mira con frecuencia hacia el lado de donde vendrá. La islita con la fuente bautismal está toda verde y nadie va a ella fuera de Juan cuando tiene algo que arreglar. El camino que lleva a ella está ordinariamente cerrado. Jesús caminaba más ligero que Lázaro y llegó 2 horas antes que éste al lugar del bautismo. Era la alborada cuando llegó Jesús al mismo tiempo que otros. Estos no lo conocían y caminaban a la par de él, pero lo miraban con extrañeza porque veían en él algo admirable que no podían explicarse. Había una turba extraordinaria de gente. Juan predicaba con mayor entusiasmo de la proximidad del Mesías y de la necesidad de hacer penitencia. Decía que pronto él desaparecería. Jesús estaba en medio de los oyentes. Juan sintió su cercanía, lo veía y se mostraba muy contento y animado, pero no dejó por eso de hablar y comenzó luego a bautizar. Había ya bautizado a muchos y eran como las 10 de la mañana, cuando le tocó el turno a Jesús, que bajó a la fuente. Entonces se inclinó Juan ante él y dijo: «Yo debo ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Jesús le contestó: «Deja ahora que se haga esto. Es menester que cumplamos toda justicia, que tú me bautices y yo sea por ti bautizado». Jesús añadió: «Tú debes recibir el bautismo del Espíritu Santo y de la sangre». Entonces Juan le dijo que le siguiera a la islita. Jesús dijo que así lo haría, añadiendo que deseaba que las aguas con que eran bautizados los demás se dejasen afluir a aquel lugar, que todos los que debían ser luego bautizados fueran allí bautizados, y que el árbol que él iba a abrazar fuera trasplantado a donde eran bautizados los demás, y que todos lo tocasen al ser bautizados.
el Salvador pasó con Juan y sus discípulos, Andrés y Saturnino sobre el puente de la islita. Jesús se retiró a una pequeña tienda junto a la fuente, al lado oriental, para vestirse y desvestirse. Los discípulos lo siguieron a la isla. Hasta el puente había gran multitud de gente y en la orilla del río más aún. En el puente podían permanecer hasta 3 hombres. Entre ellos estaba Lázaro. La fuente bautismal estaba hecha en una excavación escalonada de forma octogonal y tenía debajo un borde de igual forma, con 5 canales en el fondo que comunicaban con las aguas del Jordán. El agua llenaba la fuente por medio de entradas cortadas en los bordes. 3 de estas entradas eran visibles en la parte norte, por donde las aguas entraban, y 2 salidas estaban cubiertas en la parte sur de la fuente. Por aquí se pasaba y por este lado no se veía el agua rodeando la fuente. Del lado sur subían unas gradas de hierbas verdes. La isla misma no era del todo plana, sino un tanto más elevada en el medio, rellenada con piedras y partes blandas, todo cubierto de verdor. Los 9 discípulos de Jesús, que en los últimos tiempos estaban con él, acercáronse a la fuente y permanecieron en el borde. Jesús dejó en la tienda su manto, su faja y su vestido de lana amarilla abierto por delante y cerrado con cintas. Una banda de lana más angosta cruzada sobre el pecho que alzaba sobre la cabeza por la noche o en la intemperie, y quedó con un vestido oscuro, con el cual salió de la tienda para entrar en el agua, donde por la cabeza se quitó también esta prenda de vestir. Tenía dentro del agua solo una banda desde la mitad del cuerpo a los pies. Todos sus vestidos los recibió Saturnino, el cual se los pasó a Lázaro, que estaba al borde de la fuente. Jesús bajó a la fuente, donde quedó cubierto por las aguas hasta el pecho. Con la mano izquierda se asió a la palmera y puso la derecha en el pecho, mientras la faja blanca flotaba sobre las aguas. Juan estaba en la parte sur de la fuente. Tenía en la mano un recipiente de borde ancho del cual salía el agua por 3 aberturas. Se inclinó, tomó agua con el recipiente y la vertió en 3 líneas sobre la cabeza del Salvador. Una línea de agua cayó sobre la parte anterior de la cabeza y la cara, otra en medio de la cabeza y la tercera en la parte posterior. No recuerdo bien las palabras que dijo Juan al bautizar, pero fueron más o menos estas: Jehová, por medio de los serafines y querubines, derrame su bendición sobre ti, con ciencia, inteligencia y fortaleza. No recuerdo bien si fueron estas 3 últimas palabras, pero eran 3 gracias o dones para el espíritu, el alma y el cuerpo, y allí estaba contenido todo lo que cada uno necesita para presentar al Señor un espíritu, un alma y un cuerpo renovados. Mientras Jesús salía fuera del agua, los discípulos Saturnino y Andrés, que estaban a la derecha del Bautista sobre la piedra triangular, sostenían una tela que pusieron sobre él para que se secara y una túnica blanca y larga. Al detenerse Jesús sobre la piedra triangular roja a la derecha de la entrada de la fuente, pusieron sus manos sobre sus hombros y Juan sobre su cabeza. Hasta entonces se ponía a los bautizados solo un paño pequeño, pero después del bautismo de Jesús se usó otro más extenso. Capítulo 36. La voz del Padre después del bautismo. Cuando estaban por subir las gradas para salir de la fuente, se oyó la voz de Dios sobre Jesús, detenido solo en la piedra en oración. Llegó como una ráfaga de viento desde el cielo y un trueno, de modo que todos los presentes se atemorizaron y miraron hacia arriba. Descendió una nube blanca y luminosa, y yo vi una figura alada sobre Jesús que le llenó como un torrente. He visto el cielo abierto
y vi la aparición del Padre Celestial en forma y rostro común, y oí la voz que resonaba: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias». Era una voz como dentro del trueno. Jesús estaba completamente rodeado de luz y apenas se le podía mirar. Su rostro era transparente. He visto ángeles en torno de él. A cierta distancia, sobre las aguas del Jordán, vi a Satanás en figura oscura, como nube negra, donde se agitaba una confusión de sabandijas y de reptiles de todas clases. Era la representación de cómo todo lo malo, todo lo pecaminoso, todo lo ponzoñoso de la región se concentraba allí, en su origen, huyendo de la presencia del Espíritu Santo que se había difundido en Jesús. Era algo espantoso y horrible, que contrastaba mejor con la claridad y la luz que se difundía en torno de Jesús y del lugar del bautismo. La misma fuente brillaba hasta el fondo. Todo estaba como transfigurado. Se veían las 4 piedras sobre las cuales había estado el arca de la alianza resplandecer con brillo de regocijo en el fondo de la fuente, y en las 12 piedras donde habían estado los levitas aparecieron ángeles en oración, porque el Espíritu de Dios había dado testimonio delante de todos los hombres sobre aquel que debía ser la piedra viva, la piedra preciosa elegida, la piedra angular de la Iglesia. De este modo, nosotros debemos, como piedras vivas, formar un edificio espiritual y un espiritual sacerdocio para poder ofrecer a Dios sacrificios aceptables, como sobre un altar, por medio de su Hijo Divino, en quien solo encuentra sus complacencias. Después de esto, Jesús se dirigió a la tienda. Saturnino le trajo sus vestidos que Lázaro había tenido en custodia y Jesús volvió a ponérselos. Ya vestido, salió Jesús de la tienda y, rodeado de sus discípulos, se colocó en el lugar libre de la isla, al lado del arbolito central. Entonces Juan habló con viveza y gran alegría al pueblo, dando testimonio de Jesús, diciendo que era el Hijo de Dios y el prometido y esperado Mesías. Para confirmar su testimonio, recordó las profecías de los patriarcas y profetas y señaló su cumplimiento, diciendo lo que él había visto y lo que todos habían oído ahora, agregando que no bien Jesús volviera, después de una ausencia, él, Juan, desaparecería del lugar. Dijo también que en ese lugar había estado el arca cuando Israel recibió en herencia la tierra prometida y que ahora se producía el cumplimiento de la alianza, de lo cual daba testimonio el mismo Dios Padre en su Hijo Divino. Recomendóles que siguiesen a Jesús, llamando feliz el día del cumplimiento de la promesa para Israel. Mientras tanto habían llegado otras personas, entre ellas amigos de Jesús, Nicodemo, Obed, José de Arimatea, Juan Marcos y otros varios que había visto entre la turba. Juan dijo a Andrés que hablase en Galilea del bautismo de Jesús como Mesías. Jesús, por su parte, dio testimonio de Juan, afirmando que había hablado verdad. Añadió que se alejaría por algún tiempo, pero que luego viniesen a él todos los enfermos y afligidos, pues quería consolarlos y ayudarlos, que se preparasen entre tanto con penitencia y buenas obras. Dijo que se alejaba por algún tiempo para luego entrar en el reino que su Padre le había encomendado. Jesús expresó esto como en la parábola del Hijo del Rey, que antes de cumplir la voluntad de su Padre quería recogerse, implorar su ayuda y prepararse. Había entre los oyentes algunos fariseos, los cuales tomaron estas palabras en un sentido burlesco, diciendo: «Quizás no sea el hijo del carpintero, como pensamos, sino el hijo bastardo de algún rey, y ahora quiere ir allá, juntar gente y luego venir a tomar Jerusalén». Les parecía todo esto muy curioso e insensato. En cuanto a Juan, continuó ese día bautizando a los presentes sobre la isla de la fuente de Jesús.
Eran en su mayoría de los escasos hombres que fueron más tarde discípulos de Jesús. Entraban en el agua que rodeaba la fuente y Juan los bautizaba desde el borde. Jesús, con sus 9 discípulos y otros que se le agregaron, partió de allí. Le siguieron Lázaro, Andrés y Saturnino. Habían llenado, por orden de Jesús, un recipiente con el agua del bautismo de Jesús y lo llevaban consigo. Los presentes se echaron a los pies de Jesús, rogándole se quedara con ellos. Jesús les prometió volver muy pronto y se alejó. Capítulo 37. Jesús predica en la sinagoga de Luz. Jesús se dirigió con sus acompañantes hacia un pequeño lugar a un par de horas de Jerusalén. El nombre sonaba como Betel. Había allí un hospital con muchos enfermos. Jesús entró y tomó algún alimento con sus discípulos. Acudieron muchas personas que lo saludaron ceremoniosamente como a un profeta, pues ya se sabía lo que Juan decía de él. Jesús recorrió luego los lechos de los enfermos, los consoló y les dijo que volvería de nuevo y los sanaría si creían en él. Sanó solo a un enfermo que estaba en la tercera cámara. Hallábase este enfermo muy consumido. Tenía en la cabeza llagas y granos. Jesús lo bendijo y le mandó que se levantara. El hombre se levantó al punto y se hincó delante del Salvador. Saturnino y Juan bautizaron aquí a algunas personas. Jesús mandó traer un recipiente de agua grande donde podía caber un niño y lo hizo colocar sobre una tarima de la habitación. Bendijo el agua y con una ramita esparció algo dentro de ella. Creo que fue el agua traída de la fuente de Jesús. Los bautizandos se cubrían hasta el pecho, se inclinaban hacia la fuente y Saturnino los bautizaba. Decía palabras que Jesús le había enseñado, pero ya no las recuerdo claramente. Jesús celebró aquí el sábado y después envió a Andrés a Galilea. Jesús entró en una ciudad que se llama Luz. Fue a la sinagoga donde hizo una larga explicación declarando cosas ocultas de la Santa Escritura que eran figuras de las presentes. Recuerdo que dijo, hablando de los hijos de Israel, que después que hubieron pasado el Mar Rojo, anduvieron peregrinando tanto tiempo en el desierto por causa de sus pecados. Más tarde pasaron el Jordán y entraron en la tierra prometida, que había llegado el tiempo en que esto era realidad en el bautismo del Jordán. Entonces era solo una figura. Ahora debían permanecer y cumplir los mandamientos de Dios para entrar en la tierra prometida de la celestial Jerusalén y ciudad de Dios. Ellos pensaban en una Jerusalén libertada del yugo de los romanos. Habló del arca de la alianza y de la severidad de la antigua ley, pues quien se acercaba al arca recibía la muerte. Ahora se ha cumplido el tiempo de la ley y vino el tiempo de la gracia, que trae el Hijo del Hombre. Dijo que ahora era el tiempo en que el ángel lleva a Tobías a la tierra prometida, el cual había estado tanto tiempo viviendo fiel a los mandamientos de Dios como prisionero. Habló también de la viuda Judith, que cortó la cabeza al ebrio Holofernes y libró a la oprimida Betulia. Ahora habría de crecer y prosperar aquella Virgen que existe desde la eternidad, y muchos soberbios Holofernes que oprimían a Betulia habrían de caer. Aludía a la Iglesia y a su triunfo sobre los príncipes soberbios de este mundo. Jesús recordó muchos hechos semejantes que ahora tendrían cumplimiento. Nunca decía yo soy ese, hablaba siempre en tercera persona. Refirióse también a las normas para seguir la ley, de qué modo debían dejarlo todo y no tener preocupación demasiada por lo temporal, porque era mucho más importante ser regenerado y nacido de nuevo que andar en busca de la comida, que por lo demás, si estaban regenerados por el agua y el Espíritu Santo, el mismo que los había hecho renacer, cuidaría de su alimento y vestido. Dijo que los que quisieran seguirle
Debían dejar a sus parientes y abstenerse de mujeres, porque no era tiempo de sembrar, sino de recoger. Habló también del pan del cielo. Todos lo escuchaban respetuosos y admirados, pero todo lo entendían de modo material y corporal. Aquí se despidió Lázaro. Los otros amigos de Jesús se habían despedido en el Jordán. Las santas mujeres que estaban en Jerusalén, en casa de Susana, se pusieron en marcha a través del desierto. Jesús con sus discípulos partió de Luz hacia el sur, atravesando el desierto. Durante el camino, mientras Jesús y sus discípulos pasaban entre una hilera de datileros, estos tuvieron escrúpulo de juntar y comer los frutos que habían caído en tierra. Jesús les dijo que los comiesen tranquilamente y que no fuesen tan miedosos y meticulosos, que cuidasen la limpieza del alma en sus conversaciones y en sus acciones, y no tanto en las cosas que son para comer. En este viaje vi que Jesús visitó a unos 10 enfermos en unas casitas desparramadas. A algunos los consoló y a otros los sanó. Algunos de ellos le siguieron después. Capítulo 38. Jesús en Ensemes. He visto a Jesús llegar a un pequeño pueblo llamado Ensemes, donde le salieron al encuentro algunas personas, ya avisadas de la llegada del nuevo profeta. Lo rodearon muchos con sus criaturas tomadas de la mano, lo saludaron con solemnidad y se echaron a sus pies humildemente. Jesús los levantaba familiarmente, con bondad. Lo llevaron a su casa gente de noble alcurnia. Los fariseos lo llevaron a su escuela. Eran bien intencionados y se alegraban de tener a un profeta entre ellos. Pero cuando supieron por los discípulos que era hijo de José, el carpintero de Nazaret, comenzaron a advertirle detalles que a ellos no les parecía bien. Creían que era profeta y cuando Jesús habló del bautismo, preguntaron ellos para tener motivos sobre qué murmurar, cuál de los dos bautismos era mejor, el de Juan o el suyo. Jesús les repitió lo que el Bautista había dicho de su bautismo y del bautismo del Mesías, y añadió que el que despreciaba el bautismo de Juan despreciaría también el del Mesías. Con todo, él nunca decía «yo soy», sino que hablaba en tercera persona o, como dice en el Evangelio, el Hijo del Hombre. En la casa donde se alojó, tomó su alimento y oró con sus discípulos antes de ir al descanso. De Ensemes partió con sus acompañantes a través del torrente Cedrón, en la Judea. Casi siempre iba por caminos poco frecuentados y cruzaba los valles que habían recorrido María y José cuando fueron a Belén. Ahora hay mucha neblina en el país y hace bastante frío. Veo a veces nieve o rocío y helada en los valles, pero en la parte donde hiere más el sol, todo se presenta verde y hermoso. Aún cuelgan frutos de los árboles. Durante el camino veo a Jesús y a sus discípulos comer de estos frutos. Evita entrar en las grandes ciudades porque en todas partes ha corrido la fama de las cosas sucedidas en su bautismo y del testimonio de Juan. También en Jerusalén se advierte alarma por estos acontecimientos. Jesús quiere presentarse solo después de su vuelta del desierto de Galilea. Y si anda ahora por estos lugares es por amor a los enfermos o para mover a otros al bautismo. No va siempre con todos sus discípulos. A veces no veo más que a 2 de ellos con él. Los otros se desparraman por las calles por donde pasan y rectifican lo que se dice de Jesús. En general están entusiasmados con Juan y creen que Jesús es solo un ayudante del Bautista, y así le llaman su ayudante. Los discípulos les cuentan la aparición del Espíritu Santo y la voz que oyeron del Padre y repiten lo que Juan dice de sí mismo, que él no es sino el precursor y preparador de los caminos, y por eso es tan recio y severo como quien dispone el camino. Por esta causa acuden a veces a Jesús los pastores y tejedores de estos valles, que oyen a Jesús bajo los árboles o galpones, y se echan a sus pies, mientras Jesús los bendice y los exhorta al bien.
Mientras andan, explica Jesús a sus discípulos que las palabras que han oído del Padre, «Este es mi Hijo amado», las dice también para todos los que reciben sin pecado el bautismo del Espíritu Santo. Esta comarca es la misma que recorrieron José y María cuando fueron a Belén. José conocía mejor estos lugares porque su padre había tenido campos de pastoreo. José habíase apartado como de 1 día y medio de Jerusalén para evitar las grandes ciudades y por pequeñas etapas prefería pasar por estos lugares, donde las chozas de los pastores estaban más unidas. Mucho le costaba a María estar cabalgando largo tiempo, como también andar a pie. La población principal a la que ahora se dirige Jesús estaba formada por 2 casas de pastores, a las cuales habían llegado antes José y María. Se detuvo primero en aquella casa, donde había sido mal recibida la Virgen. El dueño de la casa era un anciano grosero. Ahora tampoco quería recibir a Jesús. Tenía el aire como el de algunos de nuestros campesinos de hoy, que parecen decir: ¿qué me importa a mí todo esto? Yo pago los derechos y voy a la iglesia. Por lo demás, viven luego como quieren. Y así decían aquellas gentes: ¿para qué necesitaban todo esto? Tenían la ley de Moisés, esta la había dado Dios y no necesitaban más. Jesús les habló de la hospitalidad y de la caridad con el prójimo que los antiguos patriarcas habían ejercitado. ¿Dónde en efecto estarían la bendición y la ley si Abraham no hubiese recibido al ángel que se las traía? Les expuso luego esta parábola: quien rechaza a una madre que trae al hijo en su seno, cansada, golpeando a su puerta y se burla del hombre que amigablemente le pide hospedaje, ese rechaza también la salud que el hijo le trae. Jesús dijo esto tan claramente que parecía un rayo que hería el corazón del hombre duro. Esta era la casa donde José y María habían sido despedidos sin piedad. He reconocido muy bien la casa. Los viejos de ella tuvieron grandísima confusión, porque sin que Jesús nombrase a José y a María, les dio a entender todo lo que ellos habían hecho con la Sagrada Familia. Entonces uno de ellos se echó a los pies de Jesús y le pidió se hospedase con él, pues seguramente, dijo, es un profeta aquel que sabe todo lo que sucedió aquí 30 años atrás. Jesús no tomó alimento en su casa como el hombre deseaba, y dijo, enseñando a los pastores reunidos, que muchas cosas que se hacen son preparación y semilla de otras que se harán, y que el arrepentimiento y la penitencia pueden destruir las raíces de los malos sentidos por el bautismo del Espíritu Santo, que hace renacer al hombre y llevar frutos de vida eterna. De aquí salió recorriendo otros valles, enseñando en diversos lugares. Algunos poseídos gritaban a su paso, pero callaban cuando él lo mandaba. Jesús llegó a otra casa de pastores sobre una altura, donde también había estado la Sagrada Familia en su paso a Belén. El dueño tenía gran cantidad de ganado. A lo largo del viaje del valle vivían pastores y fabricantes de tiendas. Habían tendido grandes lonas como toldos y trabajaban al aire libre de común concierto. Había ganado y animales silvestres. Las palomas andaban en grandes bandadas, como las gallinas en torno de la casa, como también otras aves grandes de larga cola. En el campo veíanse muchos corzos con pequeños cuernos. Eran domésticos y se mezclaban con el ganado. Aquí fue recibido Jesús muy amistosamente. La gente de la casa, los vecinos y los niños le salieron al encuentro y se arrodillaban ante él. Había algunos jóvenes en la casa, hijos del anciano que aún vivía y que había hospedado a José y a María. Era de pequeña estatura, inclinado y caminaba con un bastón. Jesús tomó algunos alimentos, frutas y verduras que se mojaban en salsa y comieron pequeños panes al rescoldo. Esta gente era muy piadosa e instruida. Llevaron a Jesús a la misma cámara donde habían hospedado a María,
que habían convertido en un lugar sagrado de oración. Constituía solo una repartición de la casa, pero la habían aislado haciéndole un camino. Habían deshecho los 4 ángulos de la casa formando un octógono y el techo lo habían recogido en un cono truncado. Colgaba una lámpara y en medio del techo había una abertura que podía abrirse a voluntad. Delante de la lámpara había una mesa angosta semejante a un banco de comunión entre nosotros, donde se podía rezar apoyado al banco. Todo estaba limpio y ordenado como una capilla. El anciano llevó a Jesús y le mostró el lugar donde había descansado su madre y donde su abuela Ana también se había hospedado en su paso a Belén cuando fue a visitar a María en la gruta de Belén. Esta gente sabía del nacimiento de Jesús, de la adoración de los Reyes Magos, de la profecía de Simeón y Ana en el templo, de la huida a Egipto y de la enseñanza del niño Jesús en el templo. Algunos de estos días los festejaban con oraciones en este lugar, creyendo, esperando y amando con fidelidad. Preguntaban a Jesús con simplicidad: ¿cómo será esto? En Jerusalén, entre los grandes, se dice que el Mesías será un rey de los judíos, que restituirá la grandeza del reino y lo librará del yugo de los romanos. ¿Será esto así como lo dicen ellos? Jesús les declaró todo en la parábola de un rey que manda a su hijo para ocupar el trono, restablecer el santuario y librar a sus hermanos del yugo, pero que ellos no reconocerían al hijo enviado, lo perseguirían y maltratarían, pero que él sería levantado y así los atraería a todos al reino celestial de su Padre si guardaban sus mandamientos. Fue mucha gente con Jesús al lugar de oración y él enseñó y sanó a algunos enfermos. El anciano pastor llevó a Jesús a casa de una vecina que desde hacía años estaba en cama enferma de gota. Jesús la tomó de la mano y le mandó que se levantase. Ella al punto obedeció, se hincó y le acompañó hasta la puerta. Andaba encorvada como la suegra de Pedro. Jesús se hizo llevar luego a un valle profundo donde había muchos enfermos. Sanó a algunos y consoló a todos. Los curados fueron solo unos 10. Juan bautizaba aún e iba mucha gente a él. El árbol que tocó Jesús durante su bautismo fue trasplantado al medio de la gran fuente y está verde y hermoso. Esta fuente bautismal tiene gradas desde la orilla y varias lenguas de tierra que se internan hasta el lago. La gente va pasando una tras otra. Entran por un lado y salen por el opuesto. Cuando Jesús dejó la casa del pastor, que está como a 5 horas de Belén, lo acompañaron algunos hombres, parientes de aquellos pastores que habían visitado a Jesús en el pesebre. Por esto se mostraban también dispuestos con Jesús. El Salvador y sus discípulos anduvieron por muchos recovecos y reunieron aquí y acullá grupos de pastores y trabajadores a quienes él enseñaba con parábolas y comparaciones de sus propios oficios. Los exhortó aún a ir al bautismo de Juan y a la penitencia, y les habló de la proximidad del Mesías y de la salud. En una ladera del monte, en un buen lugar del camino de Jesús, he visto a la gente trabajando en faenas de campo, en los viñedos y en los trigales. Vi llevar trigo, arar y sembrar, pues esa región es muy fértil, aunque en otras veo heladas y nieve en los valles. El trigo no estaba en gavillas, sino que era cortado bajo la espiga, un medio pie, y los manojos estaban atados de tal manera por medio que a ambos lados salían las espigas. Estos atados yacían en montones juntos. Los campesinos no llevaban estos atados a sus casas como en tiempo de la cosecha terminada. Quedaban allí formando pequeñas montañas y ahora que comienza el tiempo de las lluvias, eran cubiertas con heno mientras preparaban de nuevo los campos. Los granos eran cortados con una cuchilla curvada, el heno amontonado y emparvado luego.
Cuando lo llevaban dentro lo hacían sobre unos carritos que tiraban 4 hombres. El heno lo tenían en hileras y arrollado en paquetes, quizás para quemar. En otras partes araban con arados sin ruedas y lo tiraban los hombres. El arado que veía era a modo de un trineo con 3 tramos cortantes agravados con pesos. Entre ellos estaba el yugo. No era generalmente guiado y lo tiraban personas o asnos. Araban a lo largo y de través. Sus rastras eran triangulares, con la parte ancha adelante, y marchaban muy bien. Donde la tierra era pedregosa, arañaban un poco y algo crecía también allí. Los sembradores tenían las bolsas de semillas delante y atrás, a veces sobre el pescuezo o los 2 cabos caídos sobre el pecho. He visto sembrar ajo y una planta con grandes hojas que creo la llaman durra. Los discípulos reunían a estos trabajadores en los caminos y Jesús les hablaba en parábolas sobre arar, sembrar y cosechar. A los discípulos les decía que debían sembrar por medio del bautismo y designó a algunos, entre ellos a Saturnino, para que bautizasen en el Jordán por algún tiempo. Les dijo que esto será la semilla y luego cosecharían ellos después de 2 meses, como las gentes que sembraban aquí. Habló de la paja que sería destinada al fuego. Mientras Jesús enseñaba, vino una turba de trabajadores desde Sichar. Tenían palas, hachas y largos palos. Parecían esclavos que trabajaban en una obra pública y se dirigían ahora a sus casas. Quedaron muy sobrecogidos, no atreviéndose a unirse a los judíos, y escucharon desde cierta distancia. Jesús los llamó, diciéndoles que su Padre Celestial los llamaba a todos por medio de él, hablando de la igualdad de todos ante Dios, de los que hacen penitencia y se bautizan. Estos pobres hombres se conmovieron tanto al ver la mansedumbre y la bondad de Jesús, que le rogaron de rodillas quisiera ir con ellos a Samaria a ayudarles. Jesús les contestó que iría después, que ahora tenía que aislarse para prepararse a entrar en el reino al que su Padre Celestial le había mandado. Los pastores lo llevaron por otros caminos que había recorrido su Santa Madre. Como Jesús conocía mejor que ellos estos caminos, le decían: «Señor, tú eres un profeta y un buen hijo, puesto que conoces bien los pasos de tu Santa Madre y los vas recorriendo». Después de haber enseñado y exhortado, Jesús se encaminó hacia el pueblo de Bezabara. Era de tarde cuando llegó con sus discípulos y al aire libre subió a una tribuna para la enseñanza que estaba a la sombra de los árboles. Congregáronse muchos oyentes y mostraron buenos sentimientos con Jesús. Capítulo 39. Jesús en el Valle de los Pastores de Belén. Jesús, acompañado por muchos oyentes, se dirigió al Valle de los Pastores, como a 3 horas y media de camino de este lugar. Lo vi con sus discípulos bajo una techumbre donde comían bayas coloradas y granos que habían recogido. Los discípulos se desparramaron en distintas direcciones y Jesús les señaló el sitio donde volverían a reunirse con él. Los discípulos exhortaban a las gentes al bautismo y les hablaban de Jesús. Algunos hombres fueron con ellos hasta el lugar señalado por Jesús. Jesús iba por caminos y vericuetos. Lo he visto a menudo pasar la medianoche en oración sobre colinas solitarias. Así ocupaba el tiempo en sus viajes. He oído que los discípulos decían a Jesús que no se arruinase la salud con su vida tan dura, con su caminar descalzo, con sus ayunos y velas nocturnas, con estos fríos y tiempos húmedos. Jesús los oyó con bondad, pero continuó su vida mortificada como siempre. En la alborada he visto a Jesús con sus discípulos subir por la ladera de una montaña en el Valle de los Pastores. Los habitantes de los alrededores ya tenían noticias de su venida. Todos estaban bautizados por Juan y algunos de ellos habían tenido como visiones y prevenciones de la llegada de Jesús,
y vigilaban siempre por dónde debía llegar el Salvador. Lo vieron resplandeciente, lleno de luz, bajar de la montaña hacia su valle. Muchas de estas personas sencillas tenían dones extraordinarios. Tocaron enseguida un cuerno, llamando la atención de los que vivían lejos para que se congregaran. Seguían esta costumbre en toda ocasión solemne. Todos acudían al encuentro del Señor y se arrojaban a su paso avanzando humildemente el cuello en señal de sumisión, mientras sostenían en las manos sus largos bastones de pastor. Llevaban jubones cortos de piel de ovejas, abiertos algunos en el pecho. Les llegaban hasta las rodillas. Sobre los hombros tenían sacos atravesados. Saludaron al Salvador con palabras de los Salmos, que se referían a la venida del Mesías y la acción de gracias de Israel por el cumplimiento de las profecías. Jesús se mostró muy bondadoso con ellos y les habló de su estado dichoso. Enseñaba en una u otra de las chozas que estaban a lo largo del Valle de los Pastores. Sus enseñanzas iban acompañadas de comparaciones del pastor y las ovejas. Después, acompañado por ellos mismos, se trasladó hasta la Torre de los Pastores en Belén, construida en medio del valle, sobre una altura, con un fundamento de gruesas piedras. Se componía de un parapeto bastante alto de tirantes y estaba reforzado con árboles de hojas perennes. Colgaban esteras de él y tenía escalones desde afuera para subir a las galerías, y de tanto había pequeñas garitas de observación. A la distancia tenía el aspecto de un buque alto con velas extendidas y guardaba semejanza con las torres que vi en el país de los Reyes Magos, usadas para observar las estrellas. Desde esa torre veían toda la comarca. Se distinguía a Jerusalén y aún la montaña de la tentación de Jesús. Los pastores observaban desde esta torre el camino y el ganado y vigilaban las posibles irrupciones de ladrones, pues desde allí daban aviso a los habitantes del valle. Los demás pastores vivían con sus familias en un circuito a 5 horas de camino de la torre. Tenían sus campos, jardines y huertas. El lugar de la torre era el de las reuniones generales. Tenían allí el depósito de sus herramientas y acudían a recibir los alimentos. A lo largo de la colina había chozas y casitas, y había una casa o galpón muy amplio donde vivían las mujeres que preparaban la comida para los pastores. Estas mujeres no salieron con ellos al encuentro de Jesús. Más tarde recibieron la visita de Jesús y sus enseñanzas. Había unos 20 pastores, a los cuales habló Jesús de su dichoso estado y les dijo que los visitaba porque ellos habían querido visitarle en su cuna en el pesebre y le habían demostrado amor a él y a sus padres. Les habló en parábolas del pastor y las ovejas, diciendo que él era también pastor, que tenía otros pastores que debían reunir a las ovejas, cuidarlas, sanarlas y guiarlas hasta el final de los tiempos. Los pastores a su vez narraban cosas del anuncio de los ángeles, de María y José y del niño recién nacido. También ellos habían visto en la estrella que estaba sobre el pesebre la imagen del niño. Narraron de los Reyes Magos y cómo éstos, desde su país, habían visto la torre en las estrellas y se refirieron a los muchos dones que habían dejado los reyes en su venida, que habían empleado muchas cosas de las recibidas por ellos aquí en la torre, en las chozas y en sus viviendas. Había hombres de edad que habían intervenido en todos estos acontecimientos cuando jóvenes y habían ido al pesebre de Belén. Estos contaban las cosas que habían presenciado. Jesús y sus discípulos fueron conducidos por los pastores cerca de Belén, a la vivienda de los hijos de los 3 pastores más ancianos, ya difuntos, a los cuales el ángel se les había aparecido primero y que fueron a adorar al niño recién nacido. Los sepulcros de estos no estaban lejos de sus viviendas, como a 1 hora de camino de la gruta del pesebre. 3 de estos hijos, ya de edad, vivían allí y eran muy respetados. Esta familia era como guardiana de los demás,
como lo eran los 3 Reyes Magos entre su gente. Recibieron a Jesús con mucha humildad y lo llevaron al sepulcro de sus padres, en una colinita donde crecía la vid. Se levantaba aislada y tenía en torno una techumbre debajo de la cual se podían andar en subterráneos. Arriba estaba la sepultura de los ancianos, que recibía luz por una abertura superior. Las 3 sepulturas estaban en el suelo en estas posiciones y tenían puertas. Los pastores abrieron las puertas y yo vi los cadáveres envueltos y sus rostros resecos y ennegrecidos. El espacio entre las 3 sepulturas estaba relleno con piedrecitas bien dispuestas. Dentro de los sepulcros estaban sus callados pastoriles. Los pastores mostraron a Jesús el tesoro que tenían guardado allí mismo, consistente en objetos de valor regalados por los Reyes Magos que aún les habían quedado. Consistía este tesoro común en plaquitas de oro y en géneros entretejidos de oro. Preguntaron a Jesús si lo debían llevar al templo, y Jesús les dijo que lo guardasen para la comunidad cristiana, que sería el nuevo templo, añadiendo que un día se levantaría una iglesia sobre este sepulcro. Esto lo he visto realizado por Santa Elena. La colina era el principio de una serie de montañas de viñedos que se extendían hasta Gaza y servía de común sepultura para los pastores del lugar. De aquí lo llevaron los pastores al lugar de su nacimiento, en la gruta del Pesebre, como a 1 hora de camino, por un hermoso valle por donde corrían 3 sendas entre árboles frutales. Durante el camino contaban los pastores la escena del Gloria in Excelsis. En esta ocasión he visto estas escenas renovadas. Los ángeles aparecieron en 3 lugares, primero a los 3 pastores, la noche siguiente en la torre de los pastores y luego en el pozo del lugar donde Jesús ayer fue recibido por los pastores. Junto a la torre de los pastores aparecieron en mayor número ángeles hermosos y grandes personas sin alas. Los pastores llevaron a Jesús también a la gruta de Maraja, la nodriza de Abraham, junto al gran Terebinto. Capítulo 40. La gruta del Pesebre, lugar de oración y de peregrinación para los pastores. El camino a la gruta del Pesebre sigue por el lado del mediodía, por el cual no es fácil llegar a Belén, porque no hay camino directo. La ciudad apenas se veía por este lado. Estaba como separada por gruesas murallas en ruinas y por escombros, donde había hondas depresiones entre ella y el valle de los pastores. La entrada más cercana a la ciudad estaba por el lado de la puerta del medio, que llevaba hacia Hebrón. Desde este punto se debía caminar hacia el oriente en torno de la ciudad si uno quería llegar a la comarca de la Gruta, unida al Valle de los Pastores y desde el cual, sin tocar a Belén, se entraba en esta región. La Gruta del Pesebre, como las grutas adyacentes, pertenecían a los pastores y desde un principio las usaron para refugio de los animales y para sus utensilios de labranza, y ninguno de Belén tenía en este lugar propiedades ni derechos de tránsito ni senderos. José, que había tenido su casa solariega en la parte meridional, había tratado varias veces cuando niño con estos pastores para ocultarse de las molestias de sus hermanos o para entregarse más tranquilamente a la oración. Cuando los pastores fueron a la gruta con Jesús, estaba ya bastante cambiada. Habían convertido el lugar en sitio de oración y devoción. Nadie debía entrar y por esto habían hecho en derredor del pesebre un cerco de reja y la misma gruta la habían agrandado. Desde la entrada habían hecho varias habitaciones hacia adentro en la roca a modo de celdas conventuales. Colgaban de las paredes algunas colchas de los Reyes Magos y en el piso había alfombras de la misma procedencia. Eran de varios colores y adornos, especialmente figuras de pirámides y torres.
Desde estos pasajes laterales de la gruta habían hecho 2 escaleras que llevaban al techo, de donde habían quitado el cobertor con 2 ventanas transversales, convirtiéndolo en una cúpula que dejaba entrar la luz. Desde una de estas escaleras podían subir a la montaña y dirigirse a Belén. Estos cambios y comodidades las hicieron con los regalos que les dejaron los Reyes Magos en su paso por la comarca. Era el principio de la festividad del sábado cuando llevaron a Jesús. Habían encendido las lámparas que estaban en la gruta. El pesebre estaba conservado como antes. Jesús les señaló lo que ellos no sabían, el lugar exacto donde nació. Tuvo aquí mismo una conversación instructiva con ellos y celebraron el sábado. Les dijo que su Padre Celestial había preelegido desde la eternidad este lugar cuando María lo engendró, y yo tuve conocimiento de varios hechos preanunciantes del Antiguo Testamento referentes a este lugar. Abraham y Jacob habían estado en este mismo sitio, y Set, el hijo prometido en lugar de Abel, nació en esta gruta de Eva, que había hecho 7 años de penitencia. Aquí mismo el ángel se le había aparecido a Eva, anunciándole que le sería dado a Set por Abel. Set estuvo aquí largo tiempo escondido por la envidia de los suyos y fue tenido en la gruta de la nodriza Maraja y alimentado mucho tiempo, porque sus hermanos lo perseguían, como los hijos de Jacob al inocente José. Los pastores llevaron también a Jesús a la otra gruta, donde María estuvo oculta algún tiempo por temor de los soldados de Herodes. La fuente que había brotado en el nacimiento de Cristo la habían arreglado y usaban de sus aguas en las enfermedades. Jesús les dijo que llevaran de ese agua consigo. Después de esto lo he visto visitar cada una de las chozas de los pastores. He visto a Saturnino bautizar a varios ancianos que no podían ir al bautismo de Juan. He visto que al agua de la fuente del bautismo de Jesús de la isla del Jordán mezclaban esta agua de la gruta del pesebre. En el bautismo de Juan había siempre antes una confesión general de los pecados. En el nuevo bautismo de Jesús se confesaban los pecados en particular, se arrepentían y recibían el perdón. Los ancianos se hincaban y recibían el agua del bautismo desvestidos hasta medio cuerpo. Inclinaban la cabeza sobre un gran recipiente donde se les derramaba el agua. En este bautismo usaban las palabras de Juan, porque oí el nombre de Jehová y el don de las 3 gracias, pero añadían el nombre del Mesías.